Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Efesios 5. Efesios capítulo número 5. Vamos a estar enfocados en dos versículos, el 15 al 17 en esta tarde, esta noche. Esta mañana comenzamos con una serie nueva de mensajes con respecto al cielo. Y en esta noche vamos a comenzar con una serie de mensajes que tienen que ver con la eternidad y el tiempo. Y espero al inicio de este año que podamos beneficiarnos con lo que vamos a estar aprendiendo en cuanto a la eternidad, el tiempo, el cielo, lo que representa para nosotros, porque ignorar o no tomar tiempo en estudiar y profundizar en la palabra de Dios puede costarnos mucho. Sabes, estaba mirando esta semana, algunos científicos están con un nuevo descubrimiento. Es una cosa tremenda en lo que respecta algunas medicinas que están creando del espacio, cosas así. La verdad que han algunas cositas que son bien interesantes de mirar lo que están haciendo. Pero cuando estos científicos están investigando todas estas cosas, fíjense en que de acuerdo a la rama que están estudiando, lo hacen y dedican mucho tiempo de sus vidas, algunos de ellos prácticamente toda su vida, en un solo tema, en una sola investigación, y dedican todas sus energías en poder analizar las cosas, analizan plantas, analizan el cuerpo humano, el espacio, como estamos hablando, todas estas cosas. El fin por el cual lo hacen es para que podamos tener una mejor calidad de vida. Nosotros como creyentes por igual necesitamos saber lo concerniente con todo aquello que diga, así dice el Señor, o así es lo que Dios nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Y debemos, yo creo que conformarnos con la información que Dios nos da a través de su palabra en estos maravillosos libros que tenemos en la Biblia, porque declaran cuáles son los propósitos de Dios. ¿Saben? Es interesante de notar que si un científico descubre, vamos a decir, alguna medicina después de haber dedicado 5 a 10,000 horas, ¿no es interesante que nadie lo critica ni le dicen, sino que al contrario le dan un premio, lo agasajan? Y digo interesante porque si un creyente dedicara 5,000 a 10,000 horas, ¿qué es lo primero que te tildan? Te tildan como un fanático, eres un extremista, y sin embargo, fíjense en que el enfocarnos en lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es la realidad del tiempo, de lo que es conocer la eternidad, hay muchas cosas que están, sobre todo en estos momentos, van a salir y han salido, ya sea en la televisión, en el cine. Estaban por dar una película, estaba mirando ahí un detalle, pues aparece en la parte espiritual y hay algunos temas que se elaboran con respecto a este niño que en el 2007, 2008, creo que a la edad de 3 años, un tal Colton Burpo, supuestamente estuvo en un accidente
y en ese momento, en ese accidente, lo tienen sobre la sala de operaciones, y que este niño fue al cielo. Fue al cielo, vio a Jesús, vio a Juan el Bautista, vio a su abuelo, vio a una hermanita que fue producto de un aborto, la conoció allí en el cielo. El nombre de esta película y del libro que ha salido, dicho sea de paso, hace 3 semanas que está el número 1 en ventas, se llama El niño que regresó del cielo. El niño que regresó del cielo. Y lo que estamos viendo es que la gente está sumamente interesada o está fascinada con todo aquello que tiene que ver con lo espiritual. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué vamos a estar mirando con este asunto de la eternidad y el tiempo en que nosotros vivimos? Pues vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 5 de Efesios, versículos 15 al 17, nos dice esto. Miren pues con diligencia cómo anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, fíjense en que Pablo aquí está hablando, está diciendo, primer punto que quiero compartir es, aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Y la palabra es aprovechando, en el griego quiere decir comprar, quiere decir redimir. Es un término contable en el cual vamos a notar una cosa importante en lo que Pablo está haciendo referencia aquí. ¿Por qué? Porque dice aprovechen bien el tiempo. Ahora, ¿qué tiempo es el que debemos de aprovechar? ¿Cuál es el tiempo que debemos invertir bien, o sea, comprar, redimir, para aprovecharlo en esta vida que Dios nos da? Porque, fíjense, el tiempo que ha pasado, nuestro pasado, el tiempo que ya en la vida nuestra ya ha pasado, es un tiempo que no se puede volver a comprar, no se puede redimir. Ya sucedió, ya no hay manera de que podamos volver a revivir esas experiencias. El futuro, por el otro lado, tampoco se puede comprar ni redimir. ¿Sabes por qué? Porque Santiago dice que no tenemos garantizado el día de mañana, no tenemos garantizado los siguientes 5 minutos. Y por lo tanto, entonces, tenemos que pensar en esto. El tiempo del que habla Pablo está hablando de nuestro presente, este momento en el cual nosotros estamos viviendo. Estos minutos de aquí en más, aquello que Dios nos permita, es el tiempo que nosotros debemos estar aprovechando. Es decir, de estar siendo sabios en el sentido de que qué es lo que voy a hacer con aquello que Dios me está dando, porque es un regalo hermoso el que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y fíjense que el tiempo en sí, en comparación con la eternidad, el tiempo tuvo un inicio. Y fue allí en el mismo principio de la creación. ¿Se acuerdan ustedes? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces podemos ver que está el sol, está la luna, la pone allí con el sentido de que se vayan produciendo los días, se van produciendo los meses. Tenemos entonces el tiempo iniciado allí en el principio de la creación. Y cuando miramos todo esto, podemos notar, por ejemplo, lo que dice Pablo. Pablo dice esto, dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por Él, para Él son todas las cosas. Y cuando hacemos referencia a esto, tenemos que mirar que todo se está moviendo desde ese momento en adelante, desde la creación. Hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. Va a haber un tiempo de consumación cuando el tiempo va a ser no más, no va a ser más. ¿Por qué? Porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, al ir allí, tenemos que entender ahora qué es lo que tenemos que mirar con respecto a eternidad y lo que es el tiempo. Vayan conmigo a Eclesiastés en el capítulo número 3 y vamos a ver un tema que, muy sencillo. Salomón en su sabiduría lo pone de una manera extremadamente sencilla y él nota algo que comparte con nosotros en el libro. Eclesiastés 3, un versículo 1 y el versículo número 2. Y debemos de considerarlo.
¿Por qué? Porque vean lo que dice aquí. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Pero hay algo aquí esencial que cada uno de nosotros tenemos que notar, es lo siguiente. En esas palabras, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer, pero va a haber un tiempo para morir. Eso es inevitable. No hay manera que nos vamos a perder esa cita. Y es importante para nosotros que como seres humanos podamos entender un poco que el periodo de vida que tenemos sobre la tierra no es nada en comparación con lo que es la eternidad. Y cuando empezamos a mirar lo que es la eternidad, ¿saben? Job lo pone de esta manera. Job dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, sale como una flor y es cortado. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Algo que me llamó la atención en esto que estaba leyendo de Job es esto. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ha puesto límites en nuestro día. Por más que nosotros querramos hacer lo imposible para no morir, va a llegar el momento en que está determinado a cada uno de nosotros. Hay un tiempo para nacer, pero ¿sabes qué? Algo que tenemos que considerar, por si acaso alguno no se ha dado cuenta, hay un tiempo para morir también. Y el asunto está entre este periodo de nacer y el tiempo de morir. ¿Qué es lo que sucede entre medio? ¿Cómo distribuimos nuestro tiempo? ¿Cómo aprovechamos este tiempo que Dios nos ha dado? Porque hay algo que tenemos que observar lo siguiente. Lamentablemente el ser humano está saturado por lo que es por lo temporario. Está saturado todo lo que está mirando, lo que son los deleites, lo que es deleites temporarios. Pasa muy poco tiempo reflexionando en la eternidad. ¿Cuántos de ustedes, y vamos a ser sinceros, pensamos en la eternidad y decimos, oh sí, bueno, cuando estemos en la eternidad esto? No, estamos pensando que, bueno, el día de mañana voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, el viernes cobro el cheque, deposito, pagamos cuentas, hacemos biles, vamos al supermercado, etcétera, etcétera. Estamos planificando nuestra semana, ya estamos pensando en todo aquello que tiene que ver, fíjense en ustedes, con aquello que es temporario. Pero hay que pensar en el tiempo establecido por Dios. Es importante porque vean que Pablo está diciendo, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. Y por lo tanto, hay algo que yo observo, por lo menos con lo que escribió Salomón, es esto. Solo podemos vivir mientras vivimos, ¿sí o no? Muy sencillo, parece una tontería, pero tenemos vida mientras vivamos, ¿no es cierto? Por así decir. Ahora, ¿cómo debe el creyente actuar basado en esto? ¿Cómo debe el creyente actuar basado en esto? Bueno, el salmista, allí en el capítulo 39, en versículos 4 al 6, David escribe esto, y él dice lo siguiente. Le está pidiendo a Dios, o sea, como Dios es el dador de la vida, hace esta oración. Fíjense en lo que dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El salmista está diciendo, hazme entender, por favor, Señor, necesito, tú eres el dador de la vida, hazme entender, hazme saber cuál es el fin, cuál es la medida de mis días. Después allí Moisés escribe en otro salmo, él está diciendo esto en un salmo muy conocido que es el 90, y dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
Ese es Moisés hablando y compartiendo lo que él piensa con respecto a la vida. ¿Sabes? Sea que vivamos muchos años o que vivamos pocos años, la persona diligente, hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente. La larga vida que algunos podamos tener, o en lo que respecta a este tiempo, ¿sabes qué? La larga vida que podamos tener está, si lo miramos ante los ojos de la eternidad, es poco tiempo. 80, 90, bueno, si llegas a los 100 y pico de años, Dios te bendiga, ¿no es cierto? Pero vive diligente. El creyente necesita vivir diligente, pensando qué es en comparación la eternidad y el tiempo que Dios nos ha dado aquí. ¿Para qué Dios nos ha dado el tiempo aquí? Porque hay algo que el tiempo del hombre está coexistiendo con la eternidad. En estos momentos es una cosa paralela. El tiempo va allí con la eternidad. Ahora, hay algo que tenemos que mirar con respecto a esto, es que al estar el tiempo y la eternidad marchando en una manera paralela, el hombre no sabe distinguir entre una cosa y la otra. Fíjense, no sabe distinguir. ¿Por qué? Porque empezamos a mirar, bueno, el tiempo que tenemos es corto. Algunos pensamos que vamos a vivir bastantes años, que bueno, no es cierto, si Dios te lo permite, gloria a Dios. Pero en lo que respecta en términos de lo que respecta en la eternidad, fíjense que nosotros como seres humanos, para poder entender la eternidad, decimos eternidad pasada o eternidad en el futuro. Pero hay algo que tenemos que entender, es lo siguiente: la eternidad no es una extensión del tiempo. La eternidad no es una extensión del tiempo, siempre es y siempre ha sido y solamente se puede encontrar en Dios. Lo que me lleva al segundo punto. En primer lugar, aprovechando bien el tiempo, sabiendo aprovechar, redimiendo, comprando bien el tiempo, haciendo una buena inversión. Lo segundo que me lleva a la palabra de Dios es hacer una distinción entre eternidad y lo que es el tiempo. ¿Por qué? La duración del tiempo puede ser medido. 24 horas, 24 meses, 12 meses, perdón. Empezamos a mirar cuántos minutos hay en una hora. Por el otro lado, la eternidad es algo que no se puede, no se puede medir. ¿Me entienden? Y duración, en lo que respecta el periodo que transcurre entre el principio y el fin de algo o de alguna cosa, tenemos que meditar en eso. Hazme saber cuáles son la cantidad de días que voy a pasar sobre esta tierra para que sepa yo cómo aprovechar aquello que ha sido dado por nuestro Dios. Ahora, ¿cómo lo ve Dios la eternidad? ¿Te acuerdas cómo se presentó Dios a Moisés allí en Éxodo 3 y versículo 14? Dios le dice esto: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, dicho sea de paso. Yo soy el que soy. Si voy a hablar con Faraón, ¿quién me envía? Yo soy el que soy, Moisés. Y le estaba diciendo, con esas palabras, le estaba diciendo: yo soy el eterno, yo no tengo principio, no tengo fin. El eterno te está enviando. Y estamos mirando entonces en lo que es esta eternidad, la vida que Dios nos da a nosotros, en lo que respecta a la vida eterna. Ponte a pensar en esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Vida eterna es solamente cuantitativa o es cualitativa también? Cuantitativa, es decir, no tiene fin. Cualitativa, que tiene una cualidad. ¿Y sabes qué? Son las dos cosas. Son dos cosas. ¿Por qué? Porque tiene una cualidad, es particular, es distintiva. El Señor dice que Él es el alfa y la omega. El Señor nos dice a nosotros, Salomón lo explica de esta manera con respecto a la eternidad. Y vamos a mirar, ¿saben? Volvamos nuevamente a Eclesiastés, porque hay unos versículos ahí que me fascinan mucho, que si tenemos que explicar en cierta manera en nuestra mente finita lo que es la eternidad, la podemos encontrar aquí en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 14 y 15. Y vean conmigo lo que es. Dice allí: he entendido que todo lo que Dios hace, y estamos incluidos nosotros allí, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
Ahora vean este versículo 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, está hablando de un futuro, ya fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Mis hermanos, ¿saben lo que está diciendo aquí? Salomón está diciendo todo, yo he entendido esto, que todo lo que Dios está haciendo tiene un punto de vista eterno, es perpetuo. Todo lo que hace es perpetuo. Ante los ojos de Dios, Salomón lo que está presentando aquí es lo siguiente. Fíjense, aquello que fue ya es, pero lo que ha de ser fue ya ante los ojos de Dios. ¿Saben? El futuro ya fue para el Señor. Ya pasó ante los ojos de Dios porque estaba viéndolo desde el punto de vista eterno. Esto es algo increíble. Porque eternidad, en definitiva, podemos decir, así para nuestra mente finita, que es el presente sin pasado ni futuro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Siempre es como que si viviéramos el tiempo presente todo el tiempo, porque eso es lo que eternidad, en cierta manera, si podemos captar un poquitito en lo que Dios está diciendo, es una cosa increíble. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, con respecto a nosotros, en nuestra salvación que Dios nos ha otorgado, fíjense en el tiempo de nuestro Dios. Pablo le comparte a Timoteo lo siguiente, y le dice el Evangelio según el poder de Dios, y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora vean esto, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que el tiempo se ejecutara allí en la creación, antes de todo, en eternidad pasada, si tenemos que decirlo así, nos dice a nosotros que el Señor, según su propósito, nos dice, ha sido ahora manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y me dice dos cosas este pasaje ahí en 2 Timoteo 1, versos 9 y 10. Que hay un antes y después. ¿Cuál es el antes? El antes es, nos salvó y nos llamó según su propósito en Cristo Jesús, antes que los tiempos fueran. ¿Cuál es el después? El después nos dice, pero ahora en el tiempo ha sido manifestada por la aparición de Jesús, el eterno Dios, puede producir lo que es este pacto eterno, puede comunicar la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque Él es para siempre. Él es para siempre. La vida eterna, yo creo que debemos estar muy agradecidos por lo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Esta nueva vida. Y ¿sabes qué? Yo noto algo, cuando la realidad realmente nos pegue a nosotros, va a ser, cuando estemos en su presencia, para mí va a ser una cosa, les voy a decir una cosa, va a ser una vida llena de una emoción intensa, porque estar ante la presencia de este Dios va a ser una cosa espectacular, que no se puede describir, de ver el eterno Dios por lo que Él es en realidad. Es una cosa maravillosa. Tercero que yo noto en lo que Pablo está diciendo, por qué debemos de aprovechar el tiempo. Tercer punto que quiero compartir con ustedes es que el propósito eterno de Dios se ejecuta en el tiempo. El propósito eterno de Dios se está ejecutando en el tiempo. Ahora, ¿cuáles los propósitos? ¿Están fundados sobre qué? Estos propósitos de los cuales estamos hablando, ¿están fundados sobre qué? Está fundado sobre la soberanía de Dios, está fundado sobre su poder, está fundado sobre su sabiduría, y ninguna de estas fallan. Ninguna de estas fallan. Los propósitos eternos de Dios no fallan. Su sabiduría, en lo que respecta a su poder, su soberanía, no fallan. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, hay un pasaje, yo creo que todos ustedes lo conocen muy bien, en Romanos 8. Cuando el Señor habla allí, ¿se acuerdan ustedes en el versículo 29? Se los quiero leer porque es una cosa interesante con respecto a la eternidad y el tiempo. En Romanos 8 y versículo 29 dice lo siguiente. Y está hablando, bueno, podemos hablar el 28 también porque hay algo fundamental en esa última porción del verso 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, presten atención a esto, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabes? Hay algo aquí con respecto a las palabras que dice a los que antes conoció, y allí en el versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay algo que noté con respecto a esas palabras, indagando un poquitito con respecto a esas palabras. Es un axioma matemático. Ahora, ¿qué es un axioma? Les voy a dar la definición. Axioma es algo que es tan claro, es tan evidente que no necesita demostrarse. No necesita demostrarse. Es un axioma matemático. Ahora, ¿por qué decimos que es un axioma matemático? Porque hay algo que tenemos que mirar con respecto a lo que es la eternidad. El futuro es como una historia del pasado para Dios. El futuro es una historia del pasado para Dios. Y cuando empezamos a mirar cómo ve Dios las cosas, Dios lo ve en todos sus detalles. Dios conoce todos los detalles por su conocimiento del futuro. Y Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Fíjense, Pablo muestra que aquello que es preordenado es igual a predestinado. Predestinado es igual a llamado, y llamado es igual a justificado, y justificado es igual a glorificado. Lo cual nos lleva a pensar que las cosas que son iguales a las mismas cosas son iguales entre sí. Justificación, llamamiento, lo que es la glorificación, lo que es predestinación, lo que es el llamado, son iguales entre sí. Son todas iguales entre sí. Y lo que Dios nos está diciendo a nosotros, que los propósitos de Dios, las leyes espirituales, hay algo que tenemos que entender, está manteniendo todo en un estado que va progresando hasta llegar a su consumación. Todo tiene un principio, tiempo de nacer, y yo quiero que pienses en esto, mi hermano, mi hermana. El tiempo que naciste, ¿con qué fin naciste tú? Te voy a decir, mucha gente piensa, bueno, nací para comer, para trabajar, para dormir, y se quedaron con eso nada más. ¿Y sabes qué? Si la vida es nada más que eso, ¡wow! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Una vida en la cual, ¿sabes qué? No conocemos los propósitos de Dios. No conocemos que hubo lo que son detalles de parte de Dios. El salmista David dijo esto: cuando yo estaba como un embrión, que era una cosita así chiquitita, ya me estabas mirando. ¿Y me quieres decir que no hay un propósito para nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado? Si no entendemos el tiempo que Dios nos está dando sobre esta tierra, vamos a pasarnos en detalles que son temporarios, en detalles que, ¿sabes qué? Vamos a vivir esta vida, nací, pero voy a morir, mientras yo viva bien, eso es todo lo que me importa. Y ¿sabes qué? Dios tiene un propósito a los que llamo. ¿Qué dice allí? A los que llamó. Dice que nos llamó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo. Decimos ser seguidores de Cristo. Nuestra vida tiene un propósito. Tiene un propósito. La vida eterna que Dios nos dio, hay un propósito detrás de eso. No es solamente darnos vida eterna como una cantidad sin fin, nos está dando una vida de cualidad, de calidad,
Una vida en la cual está manifestada por el poder de Dios, una vida que está manifestada por la sabiduría de Dios, por los propósitos de Dios. Mis hermanos, cuando empezamos a entender el tiempo que tenemos sobre esta tierra, si es de ser hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Cristo dijo esto allí en Juan 5, en el capítulo 6, donde dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por igual. He venido para hacer la voluntad del Padre. Mis hermanos, nuestra vida con ese propósito no podemos desperdiciarla porque Dios nos da la vida con fines eternos, con unos fines en los cuales la eternidad, mis hermanos, es una cosa maravillosa en la cual Dios nos ha puesto en este tiempo tan cortito sobre la tierra, va a tener un efecto eterno. ¿Por qué? Porque estamos tocando vidas, estamos lo que es creciendo en las cosas del Señor, conociendo sus propósitos, manifestando Dios su voluntad a través de su palabra. Y mis hermanos, cuando empezamos a mirar, no es que los propósitos de Dios o las ideas o los pensamientos vienen después, sino que ya desde antes Dios ha tenido todo planificado, mis hermanos. Y lo está ejecutando en este tiempo en el cual un día va a tener su fin. El cielo y la tierra va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero va a llegar un momento en el cual este universo va a ser hecho cielos nuevos, tierra nueva, y la eternidad, mis hermanos, va a ser una gran realidad en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que yo quiero que ustedes puedan mirar, el valor que tiene esto, nos va a ayudar a entender el valor que tiene ante los ojos de Dios, que podamos distinguir entre eternidad y el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo que Pedro, por ejemplo, vayan conmigo a 1 de Pedro, en el capítulo número 1, y leamos versículos 18 al 21. Los propósitos eternos de nuestro Dios. Pedro lo pone de esta manera, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, vean el versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Eternidad y tiempo. Mis hermanos, los propósitos de nuestro Dios es algo increíble. Yo quiero que puedas entender que en los propósitos de Dios, los propósitos eternos de nuestro Dios, estaba allí que Cristo Jesús fuese destinado desde antes de la creación del mundo para un fin que ustedes saben cuál fue, de cargar la cruz, de morir por nuestros pecados, para darle un sentido a nuestra vida. Darle un sentido a nuestra vida. Vida eterna. Darnos un propósito. Sin Cristo, ¿qué es nuestra vida? Juan escribe allí en Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que Cristo, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado desde el principio del mundo. ¿Sabes que nadie puede agregarle a la mente de Dios algo más? ¿No se le puede agregar algo más? Ahora, yo quiero terminar con esto. Dice Pablo que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Somos hijos con un propósito divino. Hijos con un propósito divino. ¿Sabes? La pregunta que nos vamos a hacer para ir terminando, ¿por qué Pablo escribió o usó la palabra sabemos? ¿Por qué es que usó la palabra sabemos? Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos. Esto es algo increíble porque tenemos que mirar que el amor de Dios está en nosotros, de que el propósito suyo fue derramar su amor sobre nosotros para que podamos entonces empezar a observar lo que es el fin por el cual Dios nos dio esta vida. Y ¿sabes qué? Aprovechando bien el tiempo, redimiendo, comprando bien, invirtiendo bien,
el tiempo que Dios nos da. ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Yo quiero terminar con esta porción en Efesios 2. Si son tan amables, vamos a ir a Efesios 2, versículo número 10. A Dios no lo toma nada por sorpresa. ¿Saben? Para mí es maravilloso de ver lo que son los papeles de un arquitecto cuando está haciendo un edificio. Está en todos los detalles, que si la electricidad, que si la plomería, y empieza a hacer su dibujo en una manera minuciosa, detallada. Sabe dónde cada cosa va a ir, cuál es la función de cada aparato que va a ser puesto allí en las paredes, cuál es la función de ese edificio, por qué es que se está haciendo ese edificio, cuál va a ser su función. Y sabes, es algo increíble. Yo quiero que puedas mirar esto en lo que Dios dice en su palabra. Dice allí, ¿están conmigo? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados. Ahora vean esto, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosas? Para buenas obras, las cuales Dios, ¿qué? Preparó para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dice que preparó de antemano, para que nosotros podamos andar en esas obras que Dios ya ha preparado. ¿Sabes? Yo quiero terminar con este pensamiento. Si Dios ha preparado todo de antemano, ¿hay alguna casualidad en tu vida? ¿Hay alguna casualidad? O pueda decir, Dios pueda decir, oh, perdón, no sabía que esto te iba a pasar. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, sean buenas o malas, nos ayudan a nosotros a entender cuál es el propósito de nuestro Dios. Y ustedes dirán, pero yo no veo nada bueno en algo malo que me pase a mí. Te voy a decir una cosa, yo he aprendido por experiencia propia que cuando me pasan cosas malas que yo digo, Dios mío, y empezamos podemos hacer dos cosas. O somos con el niño que empieza a patalear, el Señor no me quiere, y empezamos así todos, ¿vieron los niños? Ya no me quieres más. No, espérate. ¿Hay un propósito en lo que me está pasando? Yo no lo puedo entender. Pregúntale a Job si él entendió el propósito por el cual cayó enfermo, que Satanás lo sacudió con todo, le quitó su salud. ¿Entendía Job lo que estaba pasando? Él no entendía lo que pasaba. Ese hombre sufrió como ustedes no se imaginan. Pero hubo un propósito en eso. Hubo un propósito. ¿Y sabes qué es? Le demostró al diablo que Job fue un hombre íntegro a pesar de lo malo que le estaba pasando. Porque Job dijo, está rodeado de bienes, quítaselo y vas a ver si no se echa para atrás. Le quitaron todos sus bienes. Job dijo, Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Bueno, pero quítale a sus hijos. Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Quítale su salud y ahí vas a ver. Y mis hermanos, ¿quién de nosotros pudiera aguantar esa prueba que aguantó Job? Pero el diablo estaba tratando de poner en ridículo a Dios. Y Dios le dijo, ¿has observado en mi siervo? Nuestro propósito en nuestra vida, cuando cosas como esas pasan en nuestra vida, te digo, Dios nos va a dar la fortaleza a nosotros y nos va a dar el poder que necesitamos para resistir. Aunque no lo creas, Dios es fiel a su promesa. Y a un propósito hemos sido llamados para poder bendecir la vida de otros. ¿Sabes por qué? Porque sus amigos eran unos tontitos que le decían, Job, yo creo que pecaste y por eso te la tienes merecida. Y así lo estaban alentando a Job. Y Job nada, si le estaba haciendo sacrificio a Dios por sus hijos, por si acaso
hicieron algo. Job estaba allí, un hombre justo. Job estaba ayudando a las viudas. Job ayudaba al pobre. Mis hermanos, era un hombre que estaba manifestando lo que es el amor de Dios. Su propósito en esta vida era de bendecir a otros. Era de bendecir a otros. Y mis hermanos, Job después bendijo, yo me imagino que a muchos más, porque vio hasta la 4ª generación, vivió muchos años más. Su salud fue restablecida y mis hermanos, se le dio el doble para que el diablo pudiera entender que aquellos a los cuales sus propósitos son llamados y entienden el tiempo que Dios nos ha dado sobre esta tierra, que podamos entonces entender lo que es bueno de aprovechar el tiempo para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, que de antemano Dios ha preparado tu vida, ha diseñado tu vida y sabe Dios muy bien lo que va a pasar en el día de mañana. Dale gloria a Dios. Y tú dirás, pero Señor, yo no aguanto. No te preocupes. Dios dice en su palabra que no nos da más de lo que nosotros podamos resistir, sino que con la prueba nos va a dar la salida a cada uno de nosotros. Dios sabe muy bien hasta dónde podemos aguantar. Él está mirando en nosotros, conoce nuestra capacidad, conoce nuestra persona, sabe muy bien cómo somos porque es nuestro creador. Y Dios lo que quiere es bendecirnos en todo lo que suceda en esta vida. Nos va a bendecir, mis hermanos, para que otras personas puedan ver de que hay un Dios glorioso, maravilloso, que es un Dios que no está ajeno a lo que está pasando a nuestra vida. Él sabe nuestro dolor, Él sabe las pruebas que pasamos. Si no, pregúntenle a su hijo si fue fácil cargar aquella cruz. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, la copa de la ira que va a ser derramada. El Señor estaba temblando de saber que esa copa de la ira iba a ser derramada, la ira de Dios, su Padre, iba a ser derramada sobre Él. Oh, mis hermanos, iba a ser molido por nuestros pecados. Pero el propósito de nuestro Señor se cumplió sabiendo, decía, mi tiempo aún no ha llegado, pero cuando llegó el tiempo le dijo, ahora, esta es la Pascua que yo quiero celebrar con ustedes, le dijo a sus discípulos. La Pascua en la cual yo voy a dar mi vida por ustedes. El nuevo pacto en mi sangre, la cual mi sangre va a ser derramada por cada uno de ustedes. Y mis hermanos, te voy a decir una cosa. Este tiempo que Dios nos da sobre esta tierra es algo bien limitado. Yo no sé cuánto me dé Dios de vida, pero te quiero decir una cosa. Hasta el último segundo, yo quiero que mi vida haga una diferencia en la vida de otras personas, porque para eso me llamó el Señor. Para tratar conmigo, quitarme todo lo que no sirve en mi persona, va allí podando. Él es el que está podando la viña para que podamos dar mucho fruto. Y lo hace con un sentido, para que la gente vea de que hay un Dios que es maravilloso, es poderoso, de que Él es fiel, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahora, tu tiempo y eternidad. ¿Sabes distinguir entre una cosa y la otra? ¿Sabes entender lo que ha pasado en nuestra vida realmente? Porque te voy a decir algo. El momento, la eternidad comenzó en el momento. La eternidad verdadera, porque déjame decirte, somos eternos. No importa si vamos al cielo o vayamos al infierno, es todo por toda una eternidad. Pero una cosa que ha hecho nuestra diferencia es que hubo vida, la vida de Dios, vida eterna, la vida en abundancia, que ha sido dada con un propósito. De gracia recibimos, demos de gracia. Demos de gracia. Y tú quizás puedas decir, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué dice el Señor? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para quienes. Y cada uno de nosotros. Y no es que Dios dice, bueno, para este sí, para todos, aquellos que le han conocido. Hay un propósito lindo, hermoso, maravilloso. Que va a llegar un momento que la eternidad se va a hacer una realidad en nuestra vida. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y cuando nuestros ojos se abran ante esa gloriosa presencia maravillosa de este Dios. Oh, mis hermanos, ¿se imaginan ustedes? Porque lo único que podemos hacer es imaginarnos. A Cristo Jesús con sus brazos abiertos diciendo, bien, buen siervo, sobre poco te puse, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo te voy a rogar en este momento que puedas cerrar tus ojos y que puedas meditar en esto, porque ¿entiendes el tiempo que Dios te ha dado sobre esta tierra? Somos frágiles. En un segundo se puede ir.
En un segundo. El corazón está nada más que a distancia de un solo latido. Hay una diferencia entre un latido y el otro que puede determinar que entremos en eternidad. ¿Y cuál va a ser? Si no tienes a Cristo, te voy a decir una cosa. Si no tienes a Cristo Jesús, tu eternidad va a ser algo en la cual Dios no quiere, no desea que pases en ese lugar de tormento que Dios creó para Satanás y sus ángeles. Por eso Cristo Jesús vino, es para salvarnos de la ira venidera, del juicio final, para que podamos entrar en su gloria divina, como hijos de Dios. ¿Sabes por qué estás vivo? Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere. ¿Vas a hacer una diferencia? ¿La puedo hacer? ¿Y qué vas a responder? Sí, porque yo fui creado para buenas obras. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios. Oh, bendito Padre, gracias, Señor. Gracias. Mi alma te alaba, Padre. Qué bueno que eres, Señor. Gracias por compartir tu palabra con nosotros y porque nos dice allí, bendito Padre, que necesitamos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Sabemos que este mundo, Señor, está guiado por el príncipe de las tinieblas, está guiado por aquel que está dominando provisoriamente, porque va a llegar un tiempo que su imperio va a caer y nunca más va a dejar de existir. Padre, tú le pusiste un inicio a esta tierra y hay un tiempo de consumación en el cual esta tierra y este universo va a ser rehecho completamente. Bendito Padre, yo te ruego que en esta noche nuestras mentes puedan haber captado tu palabra y podamos entender que no es casualidad que estemos escuchando esto, que tú así lo querías, Señor, y yo te ruego que por favor, nos hagas entender cuán frágiles somos, que bendito Dios estamos nada más que a un segundo de ver la eternidad como realmente es. Pero Padre, en esta vida tú nos estás permitiendo vivir con un propósito, y el propósito es de que seamos hechos conformes a la imagen de tu Hijo Jesús. Todo lo que representa a Cristo, que se pueda ver manifestado en nuestra vida. Bendito Señor, hay muchos que no tienen este privilegio de tener este mensaje, que quieren escucharlo, necesitan escucharlo, y nosotros somos portavoces de ese mensaje. Y yo te ruego, bendito Dios, en esta noche salgamos todos de aquí agradecidos a ti, porque cada uno han sido creados para un propósito grande en esta vida. Y te damos gracias, Señor. Nuevamente, si hay una persona en este cuarto que no tenga a Cristo, yo te suplico, por favor, Señor, que esta noche sea una noche de gozo para su vida y que puedan tomar ese paso. Te damos tantas gracias, Señor, nuevamente, por tus bendiciones y por aquellas que vamos a recibir dentro de poco. Porque bendito Dios, dice tu palabra, he aquí vengo pronto y mis galardones conmigo, para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Ahora, bendito Dios, llévanos con bien a nuestros hogares. Te rogamos que bendigas esta semana, en la cual, bendito Padre, podamos decir el próximo domingo, si es que nos das vida, la pude aprovechar hasta lo máximo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga, te dé una linda semana. Acuérdense, en el miércoles tenemos reunión de oración y el viernes, entonces, varones, por favor, hablen con el hermano Pedro. Si no, nos vemos el viernes por igual. Dios sea contigo y te dé una linda semana en Cristo. Bienvenidos al ministerio en vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga.